Señoras y señores, buenas noches. Soy Philippe Quesada Yassou, gran maestro de la muy respetable Gran Loya de Costa Rica. Le deseamos a todas y todos ustedes la bienvenida en nuestro canal de YouTube y nos disculpamos por el atraso. La Gran Loya de Costa Rica ha decidido iniciar una serie de conversatorios electorales con analistas y candidaturas a la presidencia de la República, con la finalidad de promover en la ciudadanía un voto informado. El propósito de la Gran Loya es el de facilitar la información, no el de tomar la posición para algunos partidos o candidatura política. Nos preocupan varios temas, entre ellos los de la reactivación económica, la generación de empleo, el sistema de salud, el medio ambiente y la ética en la función pública, pues consideramos estos temas de interés nacional. La noche de hoy nos acompaña el señor don José María Figueres Olsen, candidato del Partido Liberación Nacional. Don José María es ingeniero industrial y ha sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Agricultura y Ganadería, consultor internacional y desde luego, por supuesto, presidente de la República entre los años 1994 a 1998. Bienvenido, don José María. Empezamos, don José, de una vez con las preguntas, si desea. Don José María, en términos generales, ¿cómo ve usted la situación económica del país en medio de esta crisis que estamos viviendo ahorita? Buenas noches, gran maestro. Buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan. Yo quisiera empezar, si me lo permiten, por disculparme por el atraso. Hoy ha sido un día un tanto más complicado y las presas han conspirado contra el estar a tiempo, que es una cosa que valoro y les pido que por favor me disculpen. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Avec grand plaisir, excellent français, je vous félicite. Merci. Y estoy encantado de estar aquí, gran maestro. Quiero contestarle su pregunta, pero antes quiero decirle que el volver a este edificio me trae lindos recuerdos de mi infancia y de mi juventud. Mi abuelo materno Fafa, un masón que llegó a Costa Rica después de haberse pensionado en los Estados Unidos como un pintor, pero un pintor de brocha gorda, de pintar paredes, había en un momento de su vida acogido la fe de la religión ciencia cristiana, y que no es lo mismo que la cientología, para que no hayan confusiones, y quiso iniciar una pequeña congregación acá, y por lo tanto se dio la tarea acá de poder alquilar estas instalaciones que lucían muy diferentes en aquel entonces, para que los domingos nos pudiéramos congregar a participar en algunas lecturas que reforzaran nuestra espiritualidad. Él fue una persona muy influyente en mi vida, y el entrar aquí esta noche, don Philippe, me ha traído muchos hermosos recuerdos a la memoria. Ahora, sobre su pregunta. Veo la situación económica con profunda preocupación. Pienso que a lo largo de los últimos 20 años, en que hemos sido gobierno los tres partidos políticos principales de este país, con independencia de que los gobiernos lo hubieran querido hacer bien, porque nadie llega a gobierno queriendo hacerlo mal, no sacamos toda la tarea, como podríamos decir, en buen tico. Se nos fueron acumulando algunos elementos que deberíamos de haber
modernizado y por lo tanto, a falta de ese afán de modernización, la pandemia nos cogió en un punto de debilidad. Nos ha revolcado en cuanto a la salud, gracias a Dios por la Caja Costarricense del Seguro Social, por los EVAIS que inauguramos cuando estuvimos en gobierno y que han sido la primera línea de combate, y gracias a Dios por las personas que han trabajado durante todo este tiempo, día y noche y turnos adicionales para ayudarnos a llevar adelante esta difícil situación financiera. Pero también, por supuesto, nos ha golpeado muchísimo en lo económico. Nunca antes, don Filipe, hemos estado en una situación como la que tenemos hoy en día. 1.500.000 personas en pobreza. 435.000 personas en pobreza extrema. Eso es vivir con 50.000 colones por mes por persona en la gran área metropolitana y con 42.000 colones por mes por persona fuera de la GAM. No es posible vivir bien. Y además tenemos el desempleo juvenil más alto de América Latina. La crisis económica y el desempleo tienen también cara de mujer, porque es a las mujeres y sobre todo a las jefas de hogar a quien más duro ha golpeado esta crisis. Y para rematarlo, las más recientes proyecciones de crecimiento económico que ha sacado hace apenas 2 o 3 días el Fondo Monetario Internacional, en donde ha revisado hacia arriba el crecimiento de Estados Unidos y el de América Latina, que crecerá en promedio más del 5%, en Costa Rica este año creceremos la mitad de lo que crece América Latina. Ahora, en esa deplorable condición, uno pensaría que habríamos tocado fondo, pero podríamos empeorar. Podríamos empeorar si no avanzamos con un potente programa de reactivación económica que vuelva a energizar los motores económicos en este país. Y ahí es donde queremos centrar nuestra atención en los próximos días y semanas, porque estamos, don Filipe, en lo que yo llamaría una emergencia no declarada. Estos datos que he compartido aquí esta noche son de emergencia, aunque no esté declarada, y necesitamos avanzar. No podemos esperar a un nuevo gobierno, necesitamos avanzar con un programa de reactivación económica que privilegie por encima de todo la creación de empleo, las condiciones para emprendimientos, la participación de la economía social en el resurgir de la vida nacional y, por supuesto, el sector de la producción en el país. Usted me habló de esta tasa de desempleo tan importante, pero según usted, don José María, ¿a qué se debe una tasa tan importante en nuestro país? ¿Y por qué principalmente ataca al sector de las mujeres y de la juventud? Qué buena pregunta. Tenemos ese desempleo porque veníamos con algunos conglomerados o clusters de productividad nacional que se nos fueron a cero con la pandemia. Turismo, por ejemplo. Costa Rica es el destino del ecoturismo en el mundo. Ahí teníamos unas 200.000 personas en trabajos directos y por lo menos otro tanto en trabajos indirectos. Con la pandemia perdimos 3/4 partes de esos empleos. Lo que toca ahora es inyectarle capital de trabajo a la industria turística para volver a levantarla, aprovechando la infraestructura, el conocimiento y el que ahora la salida de la crisis, por ejemplo los norteamericanos, pero también los europeos, que han estado en sus casas casi 2 años, quieren viajar. Y eso se puede hacer con buena política pública. Le pongo un ejemplo. Vengo de pasar 2 días en República Dominicana para estudiar qué es lo que hicieron
para tener hoy un 15% adicional de reservas de turismo sobre los niveles que tenían en el 2019 antes de la pandemia. Bueno, una de las cosas que hicieron fue vacunar a todas las empresas que trabajan en el sector turismo para garantizarle al turista que desde que llega al aeropuerto, el taxista que va a tomar, o el conductor del microbús, o la recepcionista en el hotel, o el salonero en el restaurante, o la persona que llega a arreglar la habitación, están vacunados y que por lo tanto el turista no está expuesto a un contagio. Bueno, así como le menciono eso, necesitamos también levantar rápidamente otros sectores de la producción nacional como el sector agropecuario. Ahí hay un fideicomiso de 20 millones de dólares para levantar la producción del café en el país, que ha sido muy afectada por la roya y cambio climático. Por supuesto. Hay oportunidades con lo que es el cultivo de palma para avanzar también hacia lo que es la producción de biocombustibles en el país. Necesitamos llevar trabajo al campo. Y si nosotros nos dedicamos a levantar el sector turismo, el sector agropecuario y el sector de la construcción, que es lo que más rápidamente genera trabajo, empleo, actividad económica en este país, aprovechando que tenemos un déficit habitacional de prácticamente 170,000 viviendas en este momento, bueno, empezamos a levantar las condiciones económicas en el país. En estas industrias del turismo, por ejemplo, se golpea muchísimo a los jóvenes, que era su pregunta. Dejamos de tener guías, dejamos de tener tour operadores. Muchas de las personas que estaban trabajando en la industria turística son jóvenes y son mujeres. Y por lo tanto ahí, sobre ya un desempleo crónico que teníamos, terminamos de agravarle la situación. Pero también al mismo tiempo, Philippe, así como menciono estos sectores, hay algunos otros sectores de la economía que están creciendo muchísimo. Todo lo que son las empresas en zonas francas están creciendo al 15%. Lo que son las empresas en salud y bienestar, instrumentos médicos en zonas francas, están creciendo al 30%. Ahí, hoy en día, hay 30,000 oportunidades de trabajo que no se están llenando porque no encontramos a 30,000 costarricenses adicionales que tengan inglés y conocimiento de tecnología. Entonces, al mismo tiempo que necesitamos reforzar la producción en aquellos ejes que tienen potencial, necesitamos darle habilidades a las personas y a los jóvenes que les permitan transitar y conectarse con los sectores de la economía que están creciendo. Y ahí entonces entran los programas de capacitación, en donde el INA juega un papel muy importante, en donde he sugerido que cojamos a Canal 13 y lo convirtamos en un canal de cultura y de educación en inglés y en tecnología 24/7 para poder darle a las personas las herramientas que necesitan para muchos de estos trabajos. Usted ha dicho, don José María, que como sociedad debemos dejar de ver hacia atrás y ver hacia el futuro. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos grandes temas en los que debe centrarse el futuro del país? Bueno, mi aspiración es que al ver hacia el futuro, avancemos hacia lo que llamamos el bien vivir. La oportunidad de que las personas con sus ingresos puedan vivir vidas dignas, decentes, con buena salud, con acceso a la cultura, con acceso a la educación como una herramienta que los acompaña a lo largo de sus vidas, con derecho a trabajos importantes que le permitan a la familia vivir bien. Y en ese sentido es que me parece que debemos de mirar hacia el futuro, basados sobre algunos ejes
que me parece son fundamentales. Hay un gran reto con lo que es combatir la pobreza. Tenemos que medir nuestro desarrollo y nuestro avance, Philippe, midiéndolo como el avance de la persona que se nos ha quedado más atrás. Porque no se vale ya que nadie se quede atrás. El mundo tiene suficiente tecnología y medios económicos para que la pobreza pase a ser una cosa del pasado. Debemos avanzar para ser un país más igualitario. Hoy en Costa Rica, que es una vergüenza nacional, somos uno de los 10 países más desiguales del mundo. Y eso requiere formación de capital, además de salarios y trabajo con los que se combate la pobreza. Y tenemos por delante la oportunidad de convertir el reto del cambio climático en un gran instrumento de desarrollo que nos catapulte sobre energías limpias y renovables hacia una economía de bajas emisiones de carbono que debe tener un crecimiento del 5 al 6% anual sostenido para que bajemos el desempleo a menos del 4% y levantemos la economía de este país. En todo eso juega un papel absolutamente fundamental la educación. Y ahí sí que tenemos que meternos, don Philippe, amigas y amigos. A pesar del esfuerzo que, sin lugar a duda, ponen nuestros docentes, nuestros educadores, a pesar de que invertimos en educación hoy en día un 8% del Producto Interno Bruto, que es un enorme esfuerzo nacional, sobre todo en estas condiciones tan tristes de nuestra economía, no estamos recibiendo un retorno sobre esa inversión como el que deberíamos de estar recibiendo. En el siglo XIX, este país tuvo un extraordinario reformador de la educación, don Mauro Fernández. Revolucionó en aquel momento lo que era toda la educación en el país. En el siglo XXI necesitamos un nuevo Mauro Fernández, una transformación total y absoluta del modelo educativo costarricense. Pero yo pienso, don Philippe, que ese nuevo Mauro Fernández que andamos buscando ahora no es una persona, somos la sociedad. Todos tenemos que convertirnos juntos en una especie de un Mauro Fernández. Aquí tiene que haber un esfuerzo importantísimo de los docentes, tiene que haber un esfuerzo importantísimo de nosotros, las familias, porque la educación empieza en los hogares. No es una responsabilidad solamente de los maestros y los profesores. Tiene que haber un esfuerzo importantísimo por parte del Ministerio de Educación Pública de modernizar su operación, la forma en que tratan a los educadores en este país, de no atrasarles lo que les corresponde como pago, de incorporar rápidamente sus títulos de carrera profesional para sus escalofones internos, de poder llevar adelante un programa que le dé plazas fijas a tanto profesor y profesora interino que tenemos hoy en día. Podríamos seguir aquí, don Philippe. Necesitamos convertirnos como sociedad en ese Mauro Fernández para que la política de educación en este país pase de ser una política de gobierno a una política de Estado, como la que tenemos con respecto a las exportaciones y a la atracción de inversión extranjera, en donde pasan los gobiernos, pero queda la misma política. En educación necesitamos ese mismo esfuerzo nacional. Si hablamos del sistema educativo como estamos hablando ahorita, ¿no cree usted que existe una brecha entre lo que son las universidades y la secundaria? O los, bueno, digamos los colegios en general. ¿No cree que realmente vemos, no sé, universidades con recursos gigantes y finalmente colegios en zonas rurales donde no hay pupitres, techos malos? Todo eso no es solamente los profesores, hay que dar también
la posibilidad a los niños de estudiar. ¿No cree usted que hay una brecha gigante entre estas dos identidades? Sí, señor, y creo que en la educación hay varias brechas. Empiezo por decirle, don Philippe, que una de las cosas más importantes que podríamos hacer hoy como país es ponernos de acuerdo para que al año 2030 seamos una nación bilingüe. Una nación bilingüe. Inclusive si se requiere un cambio en la Constitución para que se reconozca que seremos un país de dos idiomas. El francés me encanta, podría ser una tercera alternativa, pero el idioma universal es el inglés y a eso tenemos que avanzar. Además de golpes de impacto como ese, tenemos varias brechas, dos Costa Ricas en el sistema educativo. Hay una Costa Rica en los colegios privados y hay una Costa Rica en los colegios públicos. Esa brecha necesitamos cerrarla con educación de calidad en los colegios públicos. Hay una brecha entre las universidades estatales y las universidades que no lo son, en el sentido de que son precisamente los jóvenes que se gradúan de los colegios privados los que van a las universidades públicas, porque vienen de familias en donde el joven no tiene que trabajar, y son los jóvenes que se gradúan de los colegios públicos con menos posibilidad de estudios los que van a las universidades privadas porque necesitan trabajar durante el día para pagar sus estudios durante la noche. Estamos llenos de brechas en el sistema educativo nacional, pero a la vez, don Philippe, hay que buscar cómo vincular el proceso educativo a los trabajos del mañana, a la cuarta revolución industrial, al avance de la tecnología. Me preocupa muchísimo que nosotros estemos produciendo profesionales que al graduarse van a tener mucha dificultad para encontrar un empleo que les llene, que les satisfaga de acuerdo con lo que han estudiado en las universidades. Y pienso que ahí tenemos entonces también una gran responsabilidad de ver a dónde están las áreas de mayor crecimiento para este país a futuro y cómo orientamos a más jóvenes que vayan en esa dirección de estudio. Para poder hacer eso, y comparto totalmente su punto de vista en estas ideas, sin embargo, el ciudadano común tiene, no sé, la idea de que los gobiernos tienen un pensamiento cortoplacista, Sí. a los 4 años. ¿Qué podemos hacer justamente para tener una visión país? Es decir, no una visión a 4 años, pero una visión a 10, 20, 30 años, porque yo creo que si queremos hacer eso, tenemos que tener una visión justamente a largo plazo. ¿Cómo hacer para tener Me encanta su pregunta. Me encanta su pregunta. Cuando uno estudia, como lo he hecho, el desarrollo en algunos países asiáticos, es precisamente porque tienen una visión de mediano y de largo plazo. Tomemos el ejemplo de Singapur. Bueno, un país que en 1965, cuando se independiza de Malasia, tiene un ingreso por habitante de menos de $1,000 y hoy en día lo tiene de $57,000 por año por habitante. Tomemos el ejemplo de China. Acaban de iniciar su 14º plan quinquenal, un plan de 5 años para el desarrollo, de los cuales llevan 14. Con razón han sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Bueno, esa facilidad de pensar a mediano y largo plazo es algo que nosotros en Occidente nos cuesta un poco más.
pero debemos avanzar en esa dirección. Esta década es una década absolutamente trascendental para la humanidad. Debemos cumplir con 17 objetivos de desarrollo sostenible que acordamos todos los países en las Naciones Unidas. El número 1, eliminar la pobreza en todas sus manifestaciones en el planeta. El número 13, reducir las emisiones de carbono para combatir efectivamente el cambio climático. El número 14, proteger el océano, nuestro ecosistema más importante, que nos regala cada segundo respiro en nuestra vida, porque el océano produce el 50% del oxígeno del planeta, y protegerlo declarando un 30% de la superficie del océano como reservas marinas. Entonces, en ese contexto de esta década, al celebrar nuestro bicentenario, yo estoy convencido que Costa Rica también debería tener metas muy claras al 2030. En lo ambiental, bajar las emisiones de carbono a la mitad. Eso significa pasar al sector agropecuario a un sector resistente al cambio climático y que más bien fije carbono. Pero también significa cambiar la matriz energética del país para sustituir los hidrocarburos importados con biocombustibles, con hidrógeno verde y con energía eléctrica para los vehículos eléctricos. Bajar las emisiones de carbono a la mitad del 2030. En lo económico, significa haber crecido entre un 5 y un 6% anual para sacarnos de la pobreza. Bajar la tasa de desempleo al 2030 al 4%. La deuda del país al 40% del Producto Interno Bruto y el déficit al 4% o menos. Y en lo social, el haber avanzado a un país bilingüe y el haber avanzado hacia una verdadera universalización de la prestación de sistemas de salud en el país, en donde no tengamos como condiciones como las que tenemos hoy, 30,000 adultos mayores sin ningún tipo de pensión y sin seguro, y situaciones de esas que no hablan bien de nosotros como sociedad. Estoy de acuerdo con los lineamientos de objetivos a 10 años plazo, porque además de esta crisis no salimos así nomás. Nos va a tomar más de 4 añitos salir de donde estamos. Eso creo también. Don José María, desde su amplia experiencia internacional, ¿cómo es realmente vista Costa Rica en el tema de atracción de inversiones? Bueno, vivimos, como usted bien sabe, en un mundo que se nos ha complicado muchísimo. Hoy en día tenemos más tensión geopolítica entre las grandes potencias que en ningún otro momento desde que cayó el muro de Berlín hace ya más de 30 años. 89. Sí, señor. Tenemos una economía global ralentizada que no termina de crecer a los niveles que necesitamos que crezca para sacar al mundo de la pobreza. Vivimos una crisis de cambio climático. Vamos hacia 540 partes por millón de carbono en la atmósfera para el 2050, que está a la vuelta de la esquina, con lo cual este planeta sería un planeta completamente diferente al que conocemos hoy. Es más, con 540 partes por millón de carbono en la atmósfera, el planeta seguirá, pero los humanos no. Y además nos afecta esta pandemia. Entonces el cuadro global es complejo, pero aún así Costa Rica tiene un extraordinario posicionamiento como un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, responsable con el medio ambiente y buscando siempre oportunidades de bienestar para sus personas. Esas 4 cosas necesitamos potenciarlas, ponerlas sobre esteroides
para ir a una atracción de inversión mucho más potente de lo que hoy en día tenemos. Recuerdo, don Philippe, cuando hace 20 años en gobierno trajimos a Intel. En aquel momento una inversión de $600 millones que cambió para siempre a este país y nos metió en la ruta de la tecnología global, donde hoy en día tenemos a más de 400 empresas creando más de 200,000 oportunidades de trabajo en las zonas francas y creciendo a un 15%. Bueno, hoy en día hay que poner ese programa, como decía, sobre esteroides y avanzar. Y aprovechar condiciones que nos da el mundo, además de nuestro buen nombre internacional. Con esta pandemia, como usted bien sabe, se ha elaborado el concepto de nearshoring, es decir, las empresas globales que se fueron a producir todo Asia para aprovechar los bajos costos de Asia, ahora, cuando vieron sus cadenas de suministro cortadas con la pandemia, quieren producir mucho más cerca de los mercados que dominan. Y eso le abre a Costa Rica una oportunidad para traer muchas de esas empresas a procesos productivos en nuestro país, aprovechando también no solamente el régimen de zonas francas, sino que también los tratados de libre comercio que hemos firmado. En gobierno firmamos el primero con México, pero que hoy en día nos conectan con países que representan a la mitad de la población del mundo. El otro concepto que hay que aprovechar es el concepto de trabajar más allá de nuestras fronteras. Tenemos a muchos jóvenes y muchas personas que hoy en día, gracias a Dios, pueden trabajar desde sus casas o cualquier lugar, conectados por la tecnología, el internet, a sus trabajos. No hay que ver eso solamente dentro del ámbito nacional, hay que verlo internacionalmente. Conectar a costarricenses para que trabajen con empresas en Estados Unidos, Canadá, Europa, y se aguantan trabajar de noche y dormir de día, hasta con Asia. Es que el mercado laboral en el campo de la tecnología se ha vuelto global, y si nosotros podemos potenciar nuestro sistema educativo, la experiencia que hemos tenido con empresas en el campo de la tecnología, avanzar con el inglés y con conocimientos básicos de cómputo, yo aspiro a que muchas y muchos costarricenses puedan trabajar desde sus casas en Costa Rica en empresas que estén mucho más allá de nuestras fronteras. Ese sistema de globalización a veces asusta al ciudadano común, ¿no? Por supuesto. Y la globalización nos ha traído muchas cosas, pero también ha tenido consecuencias no intencionales que no han sido tan positivas. Con la globalización hemos podido avanzar muchísimo en el comercio internacional, hemos podido avanzar en el uso de la tecnología, hemos podido avanzar en el combate de pobreza. Pero con globalización también hemos visto una concentración de la riqueza en muy pocas manos, que es un fenómeno global del cual no estamos exentos en Costa Rica. Y por lo tanto, la decisión de avanzar hacia una sociedad que sea mucho más igualitaria, que sea mucho más eficiente en el reparto de la riqueza, debe ser uno de los ejes, como mencioné al principio, que guíe nuestro accionar político. Eso conlleva a la necesidad de buenas políticas de Estado, pero más que eso, conlleva una gran alianza público-privada, que requiere entonces, don Philippe, de un cambio de chip en todos nosotros los costarricenses. Hoy en día tenemos una guerra declarada entre el sector público y el sector privado. Nunca he visto una condición de odio como la que tenemos en este momento. En el sector privado odian al Estado y al funcionario público. Y en el sector público
se ve con pésimos ojos al sector productivo o al sector empresarial. Eso no puede seguir siendo así. Países exitosos, Singapur, Estonia, Irlanda, Israel, son países en donde el sector público y el sector privado se ven como socios en el desarrollo. Es que Costa Rica es de todos, ni se va a ir el sector público ni se va a ir el sector privado. De lo que se trata es de que todos alcancemos el bien vivir, de que tengamos oportunidades, de que tengamos libertad para avanzar en las cosas que queremos hacer. Y entonces en el sector privado tenemos que entender que en el sector público no es que la gente no quiera hacer las cosas, es que muchas veces están atados por marcos regulatorios, legislación, reglamentos, procedimientos y procesos obsoletos que tenemos que quitar del sector público para que el funcionario público pueda ejercer nuevamente el sentido común, pueda ayudarle al sector de la producción nacional, lo vea como el sector que va a crear las oportunidades de trabajo que requieren 500,000 costarricenses, le ayude, le facilite las cosas. Ojalá que en el sector empresarial sean muy prósperos, generen mucha riqueza, para que además entonces paguen muchos impuestos, con los cuales poder hacer las cosas en gobierno. Y ojalá que en el sector empresarial veamos que en el gobierno queremos ayudar, que queremos tener una política hermanada, de amistad, de que seamos socios en ese desarrollo. Ese es el cambio cultural muy importante al que tenemos que avanzar rápidamente en este país. Pero justamente para poder lograr eso, ¿cómo piensa usted poder limitar esta burocracia que estamos sufriendo cada día? Mire, yo pienso que hay cosas que podemos hacer. Algunas ya las estamos haciendo. Hace más de una semana lancé una comisión nacional que lidera el doctor Fernando Zamora, doctor en leyes, para identificar leyes, reglamentos obsoletos que podamos eliminar, procesos y procedimientos que podamos mejorar, estudiar en cuáles trámites puede entrar a operar el silencio positivo, que es aquella condición en donde cuando usted pide un permiso para una cosa a una institución del Estado, si no le contestan en X plazo, usted va adelante como si le hubieran dado el permiso. Hay que avanzar también con una guillotina regulatoria, que es coger los procesos y procedimientos de cada institución en este país, ver cuáles ya no sirven, cuáles son parte de una chayotera de muchos bejucos seca que nos ata, para eliminarlos y poder avanzar con mayor libertad. Bueno, al mismo tiempo, yo pienso, don Philippe, que así como tenemos en las universidades que forman a empresarios, las escuelas de negocios en este país y en otros, así como tenemos programas de alta gerencia para refrescar en 2 o 3 meses los conceptos gerenciales más avanzados en el manejo empresarial, necesitamos montar un programa de alta gerencia pública para refrescar conocimientos de los mandos medios en este país, para poder compartir una cultura de cooperación, de trabajar hermanados, de ayudarle al sector productivo nacional. Y yo pienso que eso es perfectamente posible con el cúmulo de experiencia que tenemos en nuestras universidades. Qué lindo sería un programa de alta gerencia pública para mandos medios en este país, que los actualice con respecto a las grandes tendencias globales, a las oportunidades para Costa Rica, al papel que ellos juegan como líderes en sus instituciones en términos de apoyar la producción nacional. Entonces hay cosas que se pueden hacer para que nos llevemos mucho mejor entre el sector público y el sector privado y pongamos este país a caminar. Muy bien. Cambiamos un poquito de tema, don José María.
Y en el tema ambiental, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Y ve realista usted que Costa Rica sea carbono neutral en el año 2030? Yo pienso que al año 2030 nosotros debemos y podemos bajar nuestras emisiones de carbono a la mitad. Ya eso sería una extraordinaria transformación del aparato productivo nacional. Para ello, venimos trabajando ya con un grupo de 20 o 30 personas del sector agropecuario en estudiar y hacer un diagnóstico a dónde estamos cultivo por cultivo, pequeñas, medianas y grandes empresas y también cooperativas agrícolas. Lo que queremos es conformar un programa de modernización agropecuaria que haga del sector agropecuario uno que sea resistente al cambio climático, que fije carbono en lugar de emitirlo y que al mismo tiempo nos garantice una seguridad nutricional, que es lo que necesitamos. Al mismo tiempo, el otro sector en donde tenemos una gran oportunidad es el sector energético nacional. Aproximadamente un 35%, tal vez un poquito más, de nuestra energía nacional es electricidad. Eso ya tenemos 4, casi 5 años de que sea prácticamente 100% renovable. A donde necesitamos avanzar es en el otro 65% del requerimiento energético nacional, que hoy en día son hidrocarburos importados. Yo estoy en contra de la exploración y la explotación de petróleo y de gas en este país. Todos los estudios internacionales demuestran que ya el mundo tiene suficiente gas y suficiente petróleo. Eso es lo que está sobrando. Lo que está faltando son energías limpias para combatir las emisiones de los hidrocarburos que causan el cambio climático. Vea los aguaceros que tuvimos en estos días en Costa Rica. Es natural que en 12 horas caiga más agua en Turrialba que en todo un mes de invierno. Es natural ver el agua en Guatuso más allá de los techos de las viviendas. Es natural ver las inundaciones de Europa, de China y de Asia en estas mismas semanas. Claro que no. Es que ya estamos en una época de cambio climático y por lo tanto la necesidad de convertir el sector energético, que es responsable del 70% de las emisiones de carbono que causan el cambio climático, hacia energías verdes. En Costa Rica, entonces, a sustituir la gasolina, el diésel y otros hidrocarburos con combustibles que sean biocombustibles, que además entonces le den una alternativa nueva de producción al sector agropecuario nacional. A sustituir la gasolina y el diésel con el hidrógeno verde. Ayer, don Philippe, Franklin Chan llena un vehículo que en lugar de usar gasolina o diésel usa hidrógeno verde en Liberia. Se viene para San José, da la vuelta y regresa a Liberia. Cuando regresa a Liberia, habiendo recorrido más de 400 kilómetros, le queda hidrógeno en el tanque para otros 100 kilómetros. 0 emisiones de carbono, un hidrógeno verde producido en Costa Rica con energías renovables. Ese es el futuro. Es sustituir los hidrocarburos importados por combustibles nacionales, creando oportunidades de trabajo, valor agregado, inversión, nuevos modelos de negocios en nuestro país. Y en eso el ICE y Recope tienen una gran responsabilidad de llevarnos adelante con las necesidades modernas. El ICE nos dio electricidad en todo el país. Hoy el ICE tiene que darnos internet 4.5G, alta velocidad, ancho de banda en todo el país. Y Recope tiene la responsabilidad de salir de ese viejo mundo que son los hidrocarburos y meternos a los combustibles modernos
a los biocombustibles y ayudarnos a transicionar hacia el hidrógeno verde. Ahí están mis prioridades ambientales. Bajemos emisiones de carbono y avancemos con lo que son la transformación del sector agropecuario y la transformación de todo lo que es transporte en el país. Muy bien, ahora que entendimos su punto de vista sobre los hidrocarburos, mira, hablamos un poquito del tema de Cruzitas. Hay un dato que dice que en Cruzitas habría 2.000 millones de dólares en valor de recursos. Dada la circunstancia que tiene el país, las necesidades urgentes que todos los días nuestros gobiernos nos dicen, de recursos económicos frescos, ¿qué piensa usted de hacer del oro de Cruzitas? ¿Una asociación con el sector privado público, algo privado solamente o absolutamente, no sé, dejamos así? Bueno, en primer lugar, yo lo que pienso, don Philippe, es que usted tiene todas las preguntas que son, ¿verdad?, acuciosas. Pero eso está bien. Es que es para saber el nivel de eso está bien, eso está bien, eso está bien, eso está bien. A ver, yo estoy en contra de la minería a cielo abierto. Cruzitas es minería a cielo abierto. Pero estoy todavía más en contra del desastre ambiental que está sucediendo en Cruzitas, donde estamos envenenando nuestra tierra con ríos de mercurio, en donde la condición social de las personas que viven ahí, en medio de todo tipo de situaciones tristes, ilegales, y en donde en términos económicos no le está quedando nada al país, pues en esas condiciones yo estoy a favor de que pongamos orden en Cruzitas. Y yo pienso que en ese sentido lo que conviene es un partenariado público-privado. A mí me encantaría ver, don Philippe, a una institución como el ICE, que sabe construir campamentos, porque ha hecho cosas, ha hecho represas, ha hecho túneles, ha hecho mucha obra en este país para los proyectos hidroeléctricos. Me gustaría ver a una parte del ICE que entre a Cruzitas y empiece a poner orden, construya infraestructura, caminos, campamentos, y que saque una licitación internacional para que venga una empresa que sepa de minería y forme una alianza público-privada con esa parte del ICE, de manera tal que podamos explotar el oro que tenemos en Cruzitas para beneficio de las y los costarricenses. Lo haría de una forma en donde se pagara un canon a las municipalidades del norte de este país, San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala, para que con ese canon invirtiéramos en infraestructura que mejorara las condiciones de vida y la competitividad de esa zona del país, y que el resto de lo que da la explotación del oro fuera para invertirlo en nuestro país. ¿En qué lo invertiría? Bueno, hay que definirlo, pero le cuento que hay un proyecto de un gran ambientalista costarricense que se llama Freddy Pacheco, que es el proyecto del oro para el oro. El oro de Cruzitas para un sistema de salud enfocado en nuestros ciudadanos de oro, los mayores de 65 años. Ese oro de Cruzitas, Freddy Pacheco calcula que podría darnos unos 150 millones de dólares por año,
con lo cual podríamos financiar un nuevo hospital de 200 camas, especializado en geriatría y gerontología, para darle atención de primer nivel global, primer nivel mundial, a una población de adultos mayores que en nuestro país está creciendo. Porque antes nuestra pirámide poblacional era así, teníamos muchos jóvenes en la base. Hoy en día esa pirámide poblacional se nos ha hecho así. Y los adultos mayores, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas, diabetes, condiciones de alta presión, condiciones de corazón, van a ocupar de mucho más cuidados médicos. Y gracias a Dios que somos más longevos y que estamos viviendo más años. Pero eso requiere entonces más servicios de salud. ¿Cómo se los ofrecemos de primera calidad? ¿Cómo financiamos eso? A la larga la solución está en el oro para el oro. Y ponemos orden en Cruzitas, financiamos desarrollo a través de un canon para las municipalidades en la zona norte del país, pero además financiamos lo que debe ser una nueva responsabilidad adicional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es velar con salud de primera para nuestros ciudadanos de oro. ¿No cree que es justamente lo que estamos hablando anteriormente, de una visión país, de un proyecto sí, a gran escala? Es sí, justamente lo que estamos hablando. Por supuesto, por eso quiero ir a gobierno, por eso estoy metido en política, por eso es que no me quedo en la casa, porque quiero poder realizar estas cosas que son perfectamente posibles con un equipo de mujeres y de hombres en Costa Rica que nos pongamos a trabajar por este país, con visión de futuro, con ideas nuevas, con planteamientos novedosos que nos saquen de este letargo espantoso en que estamos, en donde todo es crisis, todo son malas noticias y todo son cosas con las que no queremos estar asociados. Porque justamente lo que está hablando usted de una asociación público-privado me parece excelente eso. Cada uno podría dar lo mejor de lo que sabe hacer y así progresar todos juntos. Completamente. Esa es la idea, juntos progresar. Y yo pienso que en las alianzas público-privadas tenemos una gran oportunidad. Mire, don Filipe, le comento otra cosa. Ojalá que este programa dure aquí como 8 horas, porque hay mucho que conversar. Le doy otro ejemplo de una alianza público-privada. En Costa Rica nos hace falta infraestructura de primera calidad. Hay que ampliar la 27, hay que ampliar la 32 y la 34, hay que darle mantenimiento a 600 puentes que tenemos en el país, que hace años no se les da mantenimiento, y muchos de ellos hay que ensancharlos. Bueno, ¿y de dónde los recursos? En un país pobre como nuestro, de los fondos de pensiones de las y los costarricenses. Vamos con legislación para autorizar a los fondos de pensiones que inviertan en la infraestructura nacional, que cuando pagamos el peaje en la 27, no vayan esos colones a 3 fondos de pensiones internacionales que son los dueños de la 27, sino que vayan a los fondos de pensiones de nosotros, las y los costarricenses. Lo que queremos es tener una pensión al final de nuestra vida. Y para tener una pensión, los rendimientos de las inversiones de los fondos de pensiones tienen que ser mucho mejores que lo que son hoy en día. Bueno, si autorizamos que fondos de pensiones se metan en financiar infraestructura, sacamos licitaciones internacionales para que haya buena competencia en construir esa infraestructura, vamos a poder, por un lado, tener mejor infraestructura, pero nosotros mismos ser los dueños de nuestra infraestructura y que nos beneficien los fondos de pensiones. Esa es otra gran alianza público-privada en donde podríamos hacer maravillas en este país. Y así como esa, le comento otra alianza público-privada, si no me regaña porque me estoy extendiendo mucho. Pero vea, don Filipe, este país tiene
500 millones de habitantes al sur de la frontera con Panamá y 500 millones de habitantes al norte de la frontera con Nicaragua. Muchos en el sur necesitan servicios de salud que no consiguen en sus propios países. Muchos en el norte no pueden pagar los servicios de salud porque en sus países es muy caro. Costa Rica, capital del continente en los servicios y prestación de exportaciones de servicios de salud. 29 hospitales de la Caja, que va a ser 30 con el hospital geriátrico que vamos a construir, en una gran alianza público-privada, con los hospitales privados, con los CAIS, con las clínicas, para exportar servicios de salud. Aquí los quirófanos, por ejemplo, operan desde las 6 o las 7 de la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde. Y el turno de la noche, ¿por qué no le decimos a un gringuito que se venga para Costa Rica, en donde le vamos a poner una cadera nueva a la mitad de lo que le cuesta en Estados Unidos, pero lo operamos a las 3 de la mañana en el Hospital México o en el San Juan de Dios o en el Calderón Guardia? ¿Por qué no? Le sirve el gringuito porque paga la mitad. Le sirve a la Caja porque tiene más ingresos. Con esos ingresos mejoramos los servicios para los costarricenses y podemos emplear más doctores y enfermeras y todas las personas que van a ayudar a que estemos trabajando 3 turnos en los hospitales. Esa es otra gran alianza público-privada. Singapur, donde yo estudié este modelo, don Philip, hoy en día recibe del sudeste asiático 1 millón de turistas médicos que pagan $50,000 en promedio. Bueno, eso es lo que requiere Costa Rica. Esos son los cambios importantes que nos sacan de la pobreza y de la desigualdad de oportunidades. Otro tema que yo tenía para hoy, don José María, y no es para... ¿Qué propuesta en concreto tiene usted para combatir la corrupción? ¿Y para dónde piensa o podría usted empezar? Pues mire, yo propuse en la pre-campaña una gran alianza para luchar contra la corrupción, con 3 ejes. El primero, en donde el funcionario público contra el cual haya evidencia suficiente de que ha cometido un acto de corrupción, se separe de su puesto de trabajo sin goce de sueldo mientras investiga. El segundo, que todas las compras del Estado se hicieran en la plataforma electrónica de compras del SICOP para que fueran transparentes esas compras y para que toda persona pudiera ver qué es lo que se está comprando a quién y a qué precio. Y el tercero, que estuviéramos en un diálogo permanente con el Poder Judicial para modernizar, de acuerdo con su criterio, el del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con la legislación para combatir la corrupción. Después de lo que nos ha pasado con el caso Cochinilla, estoy pensando que aquí hay algunas cosas adicionales que deberíamos de hacer. Le pongo un ejemplo. Una empresa contra la cual haya evidencia importante de que ha sido corrupta en su relación con el Estado, de inmediato el juez nombra a un interventor de la empresa para que sea el responsable de llevar adelante los asuntos de esa empresa. Y que si al final del juicio la empresa o sus ejecutivos resultan condenados, el 51% de esa empresa pase a manos del Estado sin compensación alguna. Es decir, los accionistas pierden el 51% de la empresa. Ese 51% pasa a manos del ICD, que es la institución especializada en la administración de activos que se le quitan al narcotráfico. Y esa institución entonces vende o subasta
o hace lo que necesite hacer para disponer de ese activo del 51% y con eso financiar programas anticorrupción del Estado. Es que hay que ser mucho más drásticos en esto. Y yo pienso que si nosotros tuviéramos legislación como esa, en donde si la empresa o sus ejecutivos son finalmente encontrados culpables de un acto de corrupción, pierden el 51% de la empresa sin compensación alguna, lo piensan 2 o 3 veces antes de meterse en esas cosas. Sí, sin duda. Don José María, pasamos ahorita en unas preguntas de nuestra audiencia, Por favor. si bien lo desea. Claro que sí. Nos consulta, ¿cuál es su postura frente a las normas de la OCDE que proponen el aumento de ciertos impuestos? Estoy a favor de la participación de Costa Rica en la OCDE, porque pienso que eso nos permite mejorar nuestra administración pública en términos generales para llevarla a niveles de países más avanzados. Pero este no es el momento de poner nuevos impuestos en Costa Rica. La economía está de rodillas. El sector empresarial no aguanta un nuevo tributo. Necesitamos reactivar la economía, poniendo el énfasis en la creación de oportunidades de trabajo que van entonces a hacer crecer la economía, con la cual se pueden mejorar los ingresos del Estado. Y por ese lado es que tenemos que irnos. En un eventual gobierno de liberación nacional, ¿podemos esperar un impulso a la fórmula de un Estado laico? Ir a gobierno hoy significa ir con lo que yo llamo una selección nacional. La base, liberacionista, pero incorporando personas que vengan de otros partidos y de otros sectores, porque hay muchas personas muy buenas, muy capaces fuera de liberación también, y para la crisis actual necesitamos una selección nacional. Me parece que el evolucionar hacia un país laico es una cosa buena para Costa Rica. Pero con eso no quiero decir laicismo. Quiero decir un Estado laico que respete su relación con todas las denominaciones religiosas en nuestro país. Quiero decir un Estado y un país en donde, sin dictarle a ninguna persona cuál debe ser su creencia, ojalá que todas y todos pudiéramos tener un poquito más de espiritualidad que nos ayudara en nuestras relaciones con nuestras familias, con el prójimo, ser más empáticos y ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué acciones y políticas propone en el tema de la educación superior pública? Todavía no lo tengo claro y prefiero decir que todavía no lo tengo claro antes que inventar. En el tema de la educación, como en tantos otros, no podemos jugar. He dicho aquí esta noche que necesitamos un nuevo Mauro Fernández para revolucionar en el buen sentido de la palabra el modelo educacional costarricense. Y he dicho que ese Mauro Fernández tenemos que ser colectivamente todas y todos. Cuando tenga eso claro, con muchísimo gusto
lo conversamos. ¿Cuáles reformas plantea su eventual plan de gobierno en el tema de las pensiones? Yo pienso que nosotros necesitamos reforzar el sistema de pensiones en este país. Y necesitamos hacerlo porque los sistemas de pensiones en Costa Rica y en todo el mundo están hechos para una población que no vivía tantos años. Se suponía que nos pensionábamos a los 62 y nos moríamos a los 65. Y hoy en día, gracias a Dios, y en el caso de Costa Rica, a la Caja Costarricense del Seguro Social, somos mucho más longevos. Entonces hay reformas como la siguiente, que yo pienso que nosotros deberíamos de implementar. Banco Popular, por decir un ejemplo. Se supone que es de nosotros los costarricenses, pero es de nosotros a través del Estado. Yo lo transformaría en un banco de capital accionario, 5 millones de acciones, y le deposito una acción a cada costarricense en su fondo de pensiones. Cuando al final del año el Banco Popular reparte 100 o 125 mil colones de dividendos por acción, esa plata va al fondo de pensiones en un 75% para mejorar los ingresos del fondo de pensiones y un 25% a la persona para que lo gaste en lo que quiera. Pero al mismo tiempo, al costarricense que nace en este minuto, además de un número de cédula, le abro un fondo de pensiones y le deposito ahí una acción del Banco Popular. Cuando ese o esa joven tienen 18 o 20 años, ya llevan acumulados un fondo de pensiones que les va a ayudar cuando lleguen a una edad madura. Y de camino, ese fondo de pensiones debe servirles como garantía. ¿Para qué? Para sacar una maestría o para pagar la prima de la casa o para que el dentista que se graduó de una universidad, la UCR o una privada, pueda entonces comprar 6 o 7 millones de colones, la silla de dentista y el instrumental que necesita para ponerse a trabajar sin tener que ofrecerle al banco, porque se lo piden, una hipoteca de primer grado sobre la casa de sus padres. ¿Por qué la casa de los padres? No es justo. Esas son las transformaciones a las que tenemos que ir en nuestros regímenes de pensiones. En un eventual segundo mandato suyo, ¿cuál será su relación con los gremios sindicales? De permanente comunicación y diálogo. Creo en la economía social, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, las asociaciones de desarrollo, los sindicatos tienen muchísimo que aportar a la reactivación de la economía y que transformemos este país en la forma en que todas y todos deseamos. Será una comunicación abierta, franca, transparente. Entre todos esos grupos y el gobierno, no necesariamente vamos a coincidir en todo el tiempo, pero lo importante será el diálogo constructivo con la clara intención de buscar los puntos de coincidencia, de convergencia, en donde podemos trabajar juntos. En el gobierno de la presidenta Chinchilla se habló de la zona económica especial de China en Punta Arenas. ¿Usted reactivaría esta idea, esta propuesta? En términos de política internacional, Costa Rica tiene una privilegiada relación con los Estados Unidos de siempre y con Europa también. Nuestra política internacional mantendrá esos vínculos, pero el futuro es Asia, principalmente China, y ahí vamos a estar de lleno
porque esos países son una fuente de apoyo de balanza de pagos, de tecnología, de mercado para nuestros productos y de inversión extranjera directa. Turismo también. Entonces, ahí vamos a estar muy metidos. El concepto del nearshoring, del que hablé con don Philippe hace algunos minutos, es algo que nos permite atraer muchísima inversión extranjera de China y de Asia. Y yo vislumbro un gran corredor de zonas francas que arranca en Caldera y que se va hasta el aeropuerto Daniel Oduber, para que importemos materia prima y productos semielaborados, les agreguemos valor en Costa Rica y los volvamos a exportar o a través de Caldera o a través del aeropuerto internacional Daniel Oduber. Eso es aprovechar las oportunidades que nos da el mundo de hoy. Limón y Punta Arenas tienen índices de desarrollo muy bajos. ¿Qué propone para estas provincias para convertirlas en polos de desarrollo? En el caso de Limón, que es algo que me preocupa muchísimo, porque ahí se nos ha infiltrado muchísimo también la narcoactividad, lo que propongo es una titularización del canon que le paga APM a Hapdeba, para que con eso podamos levantar un fondo de entre 250 y 300 millones de dólares que invirtamos en infraestructura, en capacitación y en incentivos para que ahí se instalen muchas empresas que podrían hacerlo a lo largo de lo que llamo un corredor logístico, que es la expansión de la ruta entre San José y Limón que se está realizando en este momento. En el caso de Punta Arenas, en donde nada más en el Cantón Central tenemos 3 distritos que son de los más pobres en el país, la creación de oportunidades de trabajo es absolutamente imprescindible. Pero en esa zona franca que tenemos hoy en día en Punta Arenas, no tenemos más empresas porque no hemos brindado los cursos y la capacitación que necesitan las personas para trabajar en las empresas que se podrían ir a instalar en esas zonas francas. Eso conlleva entonces un fuerte apoyo del INA, de Canal 13, impartiendo cursos para que podamos lograr esa habilidad que necesitan las personas para colocarse en empresas que se podrían instalar ahí. Y además, teniendo uno de los bancos de atún más importantes del mundo, propongo un cambiar de hábitos de pesca para que con técnicas de pesca que se llaman green stick o pole and line podamos pescar atún y exportarlo entero a las lonjas de atún a precios súper atractivos que nos permitan entonces financiar bienestar entre los pescadores del litoral pacífico. Eso es algo que deberíamos de haber hecho desde hace mucho tiempo, es algo que le llegó su momento y en lo cual quiero que trabajemos. ¿Usted transformará el aparato estatal para reducir la cantidad de instituciones y órganos desconcentrados y pondrá precio a instituciones públicas? Con una economía en crisis como la que tenemos, con tanto desempleo y tanta pobreza, me parece que lo último que deberíamos de estar pensando es en cerrar instituciones públicas
o despedir personas que trabajen en el gobierno. Sé que hay mucho resentimiento y mucho de ese choque entre el sector privado y el sector público. Pero este no es el momento de continuar por ese camino. Este es el momento de las alianzas público-privadas. Este es el momento de cooperar, de trabajar juntos para sacar al país adelante. Ahora, habiendo dicho eso, pienso que también hay reducciones de gasto público que se pueden y se deben realizar. Pienso que hay instituciones que pueden mejorar su eficiencia y su eficacia. Y eso también debemos hacerlo. Pienso que hay instituciones a las cuales hay que darles una nueva misión, un nuevo objetivo. El ICE llena el país de internet de alta calidad, de buen ancho de banda. Recope, avance hacia los biocombustibles, meta a Costa Rica en el hidrógeno verde, ayúdenos a salir ya por siempre y dejar atrás a los hidrocarburos. Hay muchas cosas que hacer, hagámoslas bien. Este no es el momento de despedir personas, con lo cual solo incrementamos pobreza en este país. Mucho se ha dicho que la deuda externa es deuda eterna. ¿Qué acciones tomará usted para disminuir la deuda externa del país? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner la economía a crecer, porque si la economía no empieza a crecer al 5 y al 6%, no hay nada que hacer. Apague y vámonos. Cuando estuve en gobierno, el último año ya, a la salida, después de nuestras transformaciones, el sector agropecuario crecía al 8.2% y la economía en términos generales al 7.1%. Habíamos creado 170,000 nuevas oportunidades de trabajo directo, sobre todo en el campo de la alta tecnología. Eso hay que hacerlo ahora, pero mucho más en grande. Poner la economía a crecer es la mejor manera de reducir el déficit fiscal, porque a mayor economía la proporción del déficit es más pequeño, y es la mejor manera de poder empezar a pagar la deuda en lugar de endeudarnos constantemente. Pero también es necesario una renegociación de la deuda. De la deuda costarricense, la mayor parte es deuda interna. De esa deuda interna dentro del país, una parte está en dólares y una parte está en colones. Una buena parte de la deuda en dólares y en colones están en manos de las mismas instituciones del Estado. O sea, es el Estado debiéndole al Estado. ¿Por qué? Porque el superávit, que es la plata que le sobra a una institución pública al final del año que no gastó, la coloca en bonos del Estado. Esos bonos del Estado devengan un interés del 7 o el 8%, mientras que los intereses internacionales están al 2 y al 3%. Y entonces, con esa plata, las instituciones acumulan más superávit sobrante que le vuelven a colocar al Ministerio de Hacienda. Tenemos que ir a una renegociación, en lugar de estarnos pasando una plata para la otra bolsa, cada vez pagando intereses altos, tenemos que ir a una renegociación de esa deuda que haga sentido, que no ponga en riesgo la estabilidad financiera y la operación de las instituciones que colocan sus superávits en el Ministerio de Hacienda, pero que al mismo tiempo no tengan esos bonos una tasa de interés que sangra al Ministerio de Hacienda. En lugar de ese ciclo, que es un ciclo vicioso, hay que montarse en un ciclo
virtuoso. En cuanto al sistema penitenciario nacional, ¿qué mejoras vislumbra? Por los datos que he empezado a revisar, si no me falla la memoria, tenemos unos 12,000 privados de libertad. Me produce mucha tristeza este tema, porque no viven en condiciones de dignidad que yo pienso que deberían de tener, a pesar de los fallos en su conducta que hubieran tenido y que los tiene como privados de libertad. Hay que ver lo que significa en la vida de una familia el que el padre o la madre sean privados de libertad. En más del 70% de los casos significa que la familia se desintegra. Cuando es el padre, se deja de percibir un ingreso que pone los alimentos sobre la mesa. Y esa madre o sus hijos salen a ver de qué forma se pueden ganar la vida para seguir poniendo el alimento sobre la mesa. No estamos dándole una capacitación y una readaptación que valga la pena a los privados de libertad. Muchos de ellos entran por ofensas menores y salen graduados en el mal. Esa no es una forma de tratar con este problema. Nosotros debemos de mejorar la forma en que tratamos a los privados de libertad en este país. Creo que toda persona merece una segunda oportunidad. Si han fallado, merecen una segunda oportunidad. Pero hay que ayudarles a prepararse para esa segunda oportunidad. Las cosas no se aprenden así de la noche a la mañana. El prepararse para el bien, para un trabajo, para contribuir a la sociedad, que es lo que queremos hacer todas y todos, conlleva de un acompañamiento, de una capacitación, de una empatía con esas personas. Y todo eso nos está haciendo falta. Don José María, hemos llegado al final de este conversatorio. Agradecemos mucho que nos haya acompañado y compartido algunas de sus opiniones con nuestra audiencia y por medio de nuestro canal de YouTube de la Gran Loya de Costa Rica. Así que, don José María, lo agradezco mucho su presencia de hoy. No sé si tiene algunas últimas palabras que decir a nuestra audiencia. Pues yo quisiera agradecerles, amigas y amigos, su participación en este programa. Quisiera agradecerles que nos hayan acompañado, el que hayan hecho las preguntas que realizaron. Y quisiera también agradecerles que formen parte de esta gran logia. Los valores de los masones son valores universales y son valores que si todos los que vivimos en este planeta abrazáramos, sin lugar a duda, el mundo sería un lugar mucho mejor de lo que es. Eso nos da entonces la oportunidad de luchar por esos valores, de implementarlos y de ir adelante con ilusión,
con esperanza, con optimismo, por encima de las circunstancias que reconozco que son difíciles. Estamos celebrando el bicentenario. Este es un momento de reflexión nacional para pensar cómo queremos avanzar de aquí en adelante. Una sociedad mucho más igual que la que hoy en día tenemos y mucho más llena de oportunidades para todas y para todos. Ese es el anhelo de mi corazón. Por eso quiero trabajar y quiero invitarlas e invitarlos para que hagamos equipo y logremos esos objetivos. Monsieur Philippe, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Enchanté. Tout le plaisir a été le mien. Avec grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Señoras y señores, a quienes nos siguen desde sus hogares, les agradecemos su tiempo y sobre todo su interés en escuchar y informarse para emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar al tanto de los próximos eventos que transmitiremos. Señoras y señores, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias y hasta luego.